lo que queremos es fortalecer el gobierno, rescatar el gobierno para el pueblo y rescatar también a Pedro Castillo del entorno que ahora está virando hacia el centro y a la derecha las políticas nacionales. Se le presenta al presidente justamente Castillo. Un día lunes, ¿no? Y justo hoy día se cumplen los 101 días de gobierno y vamos a conversar con nuestro invitado Jorge Speluchin, secretario regional de Perú Libre, para que nos cuente de cuál es su lectura de estos 101 días, pero también lo que ha ocurrido y lo que surge por las redes sociales que dicen que nació el fujicerronismo. ¿Cuál es su visión? Vamos a presentarlo y darle la bienvenida. Jorge Speluchin, ¿qué tal? Katiuska, buenas noches, Pedro. Hola, Jorge, Saludos, ¿qué tal? Mucho a todos gusto. los peruanos. Saludos. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo tomaron ustedes esta situación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez? ¿Ustedes dentro de Perú Libre se encuentran precisamente satisfechos por la posición de no otorgar el voto de confianza por parte de 16 congresistas? Bueno, es un voto que obedece a un acuerdo político disciplinado dentro del partido y nosotros como institución política seria hacemos las cosas de manera consensuada y luego de un análisis correcto de lo que significa lo conveniente o no para el país, lo conveniente o no para el gobierno y también lo conveniente o no para el partido. Recuerda, Pedro, que nosotros hemos puesto la imagen de la campaña y de este gobierno, lo seguimos poniendo y con todo derecho, creo, y lo hemos hecho con respeto político a todos los actores políticos del Perú, hemos puesto una posición política pública para que el país entienda de que nosotros no estamos en la oposición, sino estamos en la línea correcta con la que hemos empezado la campaña, que es respetar y ser honestos y transparentes, consecuentes con el programa político que hemos planteado al país. Así es cierto que Perú Libre ha trabajado de la mano con el presidente Pedro Castillo en campaña, pero quiero yo leerle un Twitter de Guido Bellido porque él habla por todo Perú Libre, así lo entiendo yo. Nosotros desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna y si en algún momento el presidente requiere se comunicará con nosotros, pero nosotros no tenemos motivación ni urgencia de tomar contacto con el presidente. ¿Es cierto esto, esta ruptura que se tiene con Pedro Castillo, que es del partido de ustedes, el partido oficialista de Perú Libre? Él habla por todos y ¿cree usted que esto apoya esa palabra tan preciada, la gobernabilidad, o hace más ruido político? A ver, nosotros siempre actuamos, pensamos y respondemos políticamente. El compañero Guido Bellido, sí, bien es cierto, es un dirigente regional de Cusco, es dirigente nacional también de nuestro partido y es un actor político importantísimo en nuestro partido. Es un ex premier que ha inició el proceso de negociación del gas de camisea y otras iniciativas que tuvieron bastante apoyo y expectativa popular. Lo que dice Guido es trasladando a nuestra perspectiva ya política partidaria. Es cierto, el compañero Pedro Castillo ha cerrado todos los canales de comunicación con el partido, con los dirigentes de base a nivel regional y nacional, pero definitivamente nosotros no estamos apurados por tomar contacto con él en la medida de que esperamos que la historia recante los mismos sucesos. Nosotros estamos claros y convencidos que estamos en el camino correcto. Ya, pero Jorge, cuando te refieres... Se ha construido, Pedro, recordarle al compañero Pedro Castillo que su gobierno se ha construido desde una propuesta político-partidaria de Perú Libre. Es lo más honesto que podemos hacer con Pedro, con el gobierno y con el Perú. Decirle y cuestionarle de que su gabinete no responde a la expectativa del pueblo, es lo más honesto y político que podemos decirle a Pedro Castillo. Ya, pero Jorge, es también la situación política del país. ¿Es también honesto decirle sindicalista básico, como ha calificado Guido Bellido al presidente? Bueno, eso es me parece una calificación muy personal. Creo que ese no es el punto de debate, Pedro. No son las características de Pedro. Nos interesa la visión política del gobierno, la visión global del gobierno, las políticas económicas, las políticas de salud, las políticas agropecuarias, las políticas educativas. Nos interesa coordinar con Pedro Castillo, nos interesa
recordarle a Pedro Castillo que hay compromisos hechos con la población respecto a estas políticas nacionales, ¿no? Ya, pero Jorge, entiendo que el congresista Bellido no descalificó o no habló en forma despectiva del presidente cuando lo califica de sindicalista básico, sino que se refirió, quiero interpretar sus palabras, se refirió a que no encarna el sentimiento de la izquierda que precisamente intenta liderar Perú Libre en el tema del ideario, en el tema de visión de Estado, el tema de las clases sociales, en el tema de la Asamblea Constituyente, y como no encarna, como no está enraizado el pensamiento de la izquierda, solamente es un sindicalista básico. A ver, Pedro, no creo que el debate político sobre la posición de Perú Libre y las características del presidente Pedro Castillo tengan que reducirse a eso. A mí, honestamente, Pedro, me gustaría hablar no de lo que dice Pedro Castillo, lo que dice Guido Bellido, sino de lo que ha propuesto el partido como institución política. Y nosotros hemos propuesto algo totalmente diferente, que no tiene que redundar sobre las características sindicales o políticas de Pedro Castillo, sino el cómo se está encarando las políticas nacionales desde el gobierno, desde el Ejecutivo con Pedro Castillo y desde el gabinete con Mirta Vázquez. O sea, para nosotros es fundamental recordarle a la población a través de tu medio, de su programa, Katiuska y Pedro, de que hay un compromiso hecho con el pueblo desde nuestra campaña política y que este gobierno que nuestro tiene que empezar a ejecutar. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, el cambio de la Constitución, la recolección de firmas que estamos haciendo, hemos planteado la renegociación de los contratos ley que exigimos que se cumplan, hemos planteado un porcentaje para educación, salud y agricultura no menor al 10% del PBI, y queremos que este gobierno y su gabinete vayan caminando al logro de ese objetivo. Hemos planteado el ingreso libre a las universidades, el pago de la deuda social, y ahora mismo, por ejemplo, Katiuska, permíteme 30 segundos, el ministro Gallardo ha planteado la nulidad de los exámenes para que los maestros contratados sean nombrados automáticamente, que es un tema que venimos exigiendo hace muchísimos años los maestros de carrera. Y, por ejemplo, sobre ese tema debemos hacerle recordar a Pedro Castillo que hay un compromiso con los maestros que han apuntalado la campaña, que han sostenido la campaña, y que es el momento de cumplir ese compromiso con ellos. Así es, por favor, siguiendo con esa línea, siendo muy sinceros, por favor, señores Pelusín, hubo un sector que le pedía al presidente Pedro Castillo cuando él asumió esta presidencia que se separe de Vladimir Cerrón, que se separe de Perú Libre, y que consideraban que ellos habían tomado una cuota de poder. Ahora, sale otra parlamentaria que es de esta ala cerronista, esta ala de Perú Libre, Margot Palacio, diciendo este es un gabinete caviar, no representa realmente a este ideario programa. ¿Usted cree realmente que Mirta Vázquez y este gabinete es caviar? Suscribe las palabras de su compañera y cree que la oposición logró que el presidente Pedro Castillo se ponga a un lado y que ya no trabaje de forma conjunta con Cerrón. A ver, Katiuska, siempre yo he reclamado respeto por la gente, y ese término de cerronista creo que minimiza la valía que tenemos cada uno de los militantes y dirigentes del partido político Perú Libre. Que sin lugar a dudas, si el término no le gustó, yo me disculpo. Si el término no le gustó, yo me disculpo, pero siempre hay un eje, ¿no? Siempre hay un eje. Porque vemos que son 19 votos del bloque magisterial y tenemos los otros 16 votos que son una sola voz, que pertenecen a un bloque que responde pues a una misma voz, que vamos a llamarla, que es la del señor Vladimir Cerrón, ¿o me equivoco? No. ¿O es un acuerdo de toda la bancada? Pero Katiuska, es tan sencillo y sería mucho más agradable y más cordial decir que hay una bancada partida en dos o constituida en dos partes, una que responde ciertamente a una perspectiva magisterial y otra que responde a Perú Libre. Muy bien. Ni Castillo ni Cerrón podrían imponer condiciones sobre ambas acciones, porque... Muy bien, yo me quedo entonces con su término para continuar con la entrevista, por favor, señores Pelusín. Sí, pero por eso digo, ahora... Yo sí estoy convencido, no por esta campaña, no por este gabinete, desde siempre conocemos cuál es el comportamiento de la izquierda caviar, de esa izquierda que está vinculada a las ONGs, a la USAID, que está vinculada a estas negociaciones
muy parecidas a la derecha, y que han sido ellas las que justamente han terminado cercando la imagen de Pedro Castillo, cercando las decisiones de Pedro Castillo, obligándolo a prescindir de la concertación y los acuerdos con el partido Perú Libre, y ahora tenemos no el programa político en vigencia con el que ganamos, sino una hoja de ruta que ha sido transmitido a través de un decreto supremo que presentó la misma doctora Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros y representado por sus ministros y por Pedro Castillo. Entonces, nosotros, Katiuska, como partido político, no te hablo como personas, como partido político, en el análisis correcto y apropiado de la realidad peruana en este momento, tenemos que levantar la voz para que se recupere el programa originario con el que hemos trabajado la campaña. No se puede negar en este momento que hay una exigencia nacional para cambiar la Constitución, para revisar los contratos de ley, para que la riqueza de nuestro pueblo se distribuya apropiadamente, Katiuska. No son cosas que no se puedan cumplir. Son cosas y son planteamientos que hemos hecho llegar para que nuestro pueblo ya no viva de programas sociales ni de bonos, sino que se le dé dignidad y soberanía al con la inversión pueblo, privada, que ¿no? Con la riqueza que tenemos no se justifica ningún tipo de pobreza. Jorge, y eso tenemos que saber. Sin embargo, Jorge, un poco tomando tu posición respecto a esa división o este adjetivo que se puede poner serronista, castillista, fujicerronista a la bancada de Perú Libre, también pero es tendencia por las redes. La votación de ayer para muchos termina simbolizando ello. Sin embargo, sin centrarnos en ese debate, ¿no consideras también que es prudente como partido de gobierno entender a la gente que se opone a la nueva Constitución, que se opone al sentido de que no necesitamos un cambio total de la Constitución, sino una reforma parcial de ella? ¿Por qué no abocarnos a un debate responsable en ese sentido sin la pretensión de imponer una nueva Carta Magna? Pero Pedro, nosotros somos totalmente respetuosos de la posición de la gente que no quiere nueva Constitución. Ahí está, tú ves, hay una campaña totalmente bien montada y con buenos recursos y logística detrás de la recolección de firmas por la negación a la Constitución. Eso está dirigido por el fujimorismo y la derecha y por un buen grupo de la prensa limeña, ¿no? Pero nosotros como tarea, nosotros como partido político, nos corresponde volver a hacer la campaña política igual que en la campaña para Pedro Castillo, para convencer sobre los beneficios y lo conveniente que resultaría para el país cambiar esta Constitución que ya cumplió su ciclo. Entregarle al país un nuevo contrato social con nuevos ingredientes que le den ciudadanía y soberanía a los pueblos que nunca han tenido, que le den voz a las comunidades que nunca las tienen y que le den la oportunidad a la población finalmente de gozar de los beneficios de los recursos naturales que tenemos. Creo que tenemos argumentos para poder convencer al pueblo y para poder lograr también las más de 2 millones de firmas que se requiere para el referéndum y la Asamblea Constituyente. Y tenemos buenos argumentos para presentarle al país un nuevo capítulo en la historia que sin lugar a dudas no busca confrontar los intereses de nadie. Una nueva Constitución me parece que incluso dinamizaría la economía, dinamizaría la ciencia, la tecnología, dinamizaría la distribución apropiada de la riqueza y dinamizaría también el sinceramiento de cómo se firman los contratos ley entre el Estado y las empresas nacionales y transnacionales, cosa que nos satisfacería, nos beneficiaría a todos, Pedro, y yo estoy seguro de eso. Ya, pero Jorge, ¿y ustedes se dan por aludidos cuando el presidente Castillo menciona sobre eso de Twitter que no le, no en Twitter, el día de hoy en este evento en San Juan del Urigancho, que no le preocupa la oposición, porque la posición que tuvieron el día de ayer 16 parlamentarios de Perú Libre pareciera ser que están plegados en una posición contraria a los lineamientos del presidente Pedro Castillo? ¿Se dan por aludidos ustedes? No, Pedro, no. El pueblo tiene que entender lo siguiente. La oposición es la que está en una situación, una condición contraria a la propuesta de gobierno. Y para nosotros, este gobierno sigue y debe seguir teniendo el abrazo del programa político por el que hemos votado todos los peruanos. Quienes se han pasado a la oposición, Pedro, son los que están negando ese programa que el pueblo espera se ejecute. Quienes se han pasado a la oposición son aquellos que han cambiado el programa político por la hoja de ruta. Entonces, no creo que Pedro se haya referido a nosotros, porque Pedro sabe
que en la lucha política, en la divergencia política, lo que queremos es fortalecer el gobierno, rescatar el gobierno para el pueblo y rescatar también a Pedro Castillo del entorno que ahora está virando hacia el centro y a la derecha las políticas nacionales. Yo creo que los 16 congresistas que ayer han votado desde Perú Libre en contra de este gabinete, lo han hecho con honestidad, con amor al Perú y también en defensa del gobierno que nos corresponde, Pedro, y creo que no está nada mal ser, es más, todos los congresistas deberían ser honestos y transparentes con los principios de su partido y con los acuerdos de su partido. Y el nuestro es defender el programa político que hemos puesto en debate y en discusión para ganar el gobierno con Pedro Castillo. Así es, por favor, siguiendo con sus respuestas que le he escuchado muy atentamente. Siempre dice Perú Libre que el pueblo pide a gritos cambio de la Carta Magna. Sin embargo, según las encuestas, pero no solamente las encuestas, yo también soy reportera, también recorro las calles de Lima, la gente lo que está preocupada es por la reactivación económica, ese es el principal problema. Y otro punto más, también dice siempre Perú Libre de que Pedro Castillo ha ganado por el ideario programa, cuando también, siendo sinceros, ha sido el antivoto una pieza fundamental para esta victoria de 50.12%, y también ha sido que Pedro Castillo no tenía mácula en su currículum y es una persona que representa al peruano del interior del país. No creo que todo se lo deba a Perú Libre. ¿Cuál es su respuesta, por favor? Katiuska, es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tú eres periodista y siguen todos los días el escenario político. Primero, que no hemos dicho que todo el Perú quiere nueva constitución. Hemos dicho que la tarea fundamental de este partido, que es nuestro partido, y de casi un poco más de la mitad de peruanos, hemos votado principalmente por el cambio de la Constitución. Ese es el voto mayoritario para Pedro Castillo. El resto de la tarea nos toca hacerlo todavía, conseguir las firmas, convencer y hacer la campaña política para ganar el referéndum e instalar la Asamblea Constituyente. Segundo, Katiuska, nosotros sabemos que en la campaña política han habido varias etapas. En la primera etapa hemos sido los militantes y dirigentes de Perú Libre junto con Pedro Castillo y un grupo de maestros los que hemos sostenido y hemos ganado la primera vuelta. Sin primera vuelta tampoco hubiera ido lo que tenemos ahora. Y en la segunda vuelta, como es natural, las afinidades políticas se juntan y nos hemos juntado con los movimientos sociales, con los partidos políticos de izquierda y con todos los demás. Finalmente, en tercera vuelta, todo el pueblo defendió la decisión popular del voto para Pedro Castillo. Pero nosotros no renegamos de eso de ninguna manera. Lo que nosotros hemos cuestionado, que conociendo y siendo conscientes de que cada uno ha puesto su parte, el partido, los movimientos sociales, la imagen de Pedro Castillo, los maestros y todo, no es difícil, Pedro, de que Pedro Castillo convoque dentro de todos los convocados a formar el gabinete, a tomar decisiones políticas, también al partido político que le dio su casa, que le dio su nombre, que le dio su símbolo y que le ayudó a ganar la primera vuelta. O sea, es una cuestión de sentido común simple, por gratitud, por lealtad y por una inteligencia política que hubiera evitado esa confrontación que ahora estamos teniendo. Yo creo que es algo sencillo que el presidente Pedro Castillo debe entender. No se puede excluir, ni se debe excluir, porque se ve muy mal eso, no se debe excluir a quien te ha permitido lograr el objetivo que ahora tienes, conducir el país, tener un gobierno y tomar decisiones importantes. Creo que nuestro partido tiene buenas propuestas, tiene buenos cuadros y junto con los demás aliados podríamos concertar un gobierno mucho más fuerte que el que tenemos ahora. Bien, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Pedro, gracias, Katiuska. Un abrazo para todos, como siempre, muy gentil por atendernos. Muchísimas gracias, esperamos tenerte en otra próxima oportunidad. Ha sido Jorge Speluzzin, secretario regional de Perú Libre, conversando con nosotros.